Buen día, tutor. Mi nombre es Elfino Contreras Vera, de la ciudad de Cúcuta, inscrito al programa de Ingeniería de Telecomunicaciones, grupo colaborativo número 203038-6 y del grupo del componente práctico 45956. Procedo a la sustentación de la práctica 2, adecuación de señales. En esta práctica, para no ser muy extensa, traté de ser lo más detallado posible en cuanto a lo teórico y de dónde saqué los cálculos para realizar el montaje, para no alargarlos mucho y va a enfocar más en la simulación. Entonces tenemos el primer ejercicio, que es realizar o implementar un puente Whiston, donde lo debo cambiar por una alimentación de 1 voltio con la fotoresistencia cuando esté en su mayor valor o mayor intensidad de luz. Y debo confirmar que quede balanceado. Entonces, de acuerdo a los cálculos, tenemos ya el montaje de nuestro puente Whiston con una resistencia de 10 kiloohmios, otra resistencia de 10 kiloohmios. La fotoresistencia la debo colocar en su mayor iluminación y esta la balanceé con una resistencia igual a la resistencia en este punto de iluminación. Entonces, actualmente lo tengo balanceado, y si lo varío hacia donde disminuya su intensidad de luz, se balancea el puente. Y cuando está la fotoresistencia apagada, tengo un voltaje de 899 milivoltios. Entonces, aquí está el ejercicio balanceado y balanceado el puente Whiston. Continuamos con el siguiente ejercicio. Entonces, el siguiente ejercicio me dice: en el software Tinkercad, implementa un sistema de medición de temperatura con un sensor TMP. Diseña la etapa de amplificación de tal manera que obtenga 5 voltios para una temperatura de 70 grados. O sea, 70 grados igual a 5 voltios. Entonces, aquí tengo ya los cálculos, marco teórico, donde identifiqué las resistencias, la ganancia y pues pantallazos de la demostración. Más sin embargo, aquí tengo la simulación donde efectivamente en Proteus no lo quise montar en Tinkercad, se me facilitó más montarlo en Proteus. Entonces tengo un voltaje de 70 voltios, 70 grados, que equivalen a 1.2 voltios, recordando que por cada grado que aumento equivale a 10 milivoltios. Entonces realizo los cálculos, utilizo un amplificador diferencial, inversor, perdón, realicé el cálculo de resistencia que me dio 42 kiloohmios, según el voltaje que aquí arroja, me arroja un voltaje de menos 5 voltios, un voltaje negativo. Utilizo un voltaje inversor para tener este voltaje positivo. Entonces, aquí tengo el circuito con la alimentación de los amplificadores con 12 voltios. Listo, continuamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio me pide que implemente un filtro activo pasa abajo de segundo orden. Use amplificador operacional de propósito general como el LM324 o el TL084 con una banda de corte de 200 Hz. Verifique su funcionamiento en el osciloscopio. Entonces tengo aquí marco teórico, el desarrollo, la identificación de las resistencias, 31, 37, 73 kiloohmios, de las capacitancias y el resultado final. Entonces vamos al Proteus, donde ya tengo montado el circuito alimentando
alimentando pues ya con las resistencias halladas en los cálculos, donde se halló la resistencia RA, 63 kiloohmios, la resistencia RB, 160 kiloohmios, y la capacitancia 62.7 nanofaradios. Los demás los aducimos para que, por medio de estas, que son iguales, y la capacitancia 1, hallamos los demás valores. Alimentamos el amplificador con 12 voltios y tenemos la salida de menos 11 a 11 voltios. Entonces, en una gráfica, acá tenemos que tenemos la frecuencia donde empieza a disminuir aproximadamente a los 200 Hz. Entonces, aquí tenemos la escala desde 1 Hz hasta 1 kHz, podemos decir aquí. Entonces más o menos aquí son los 200 Hz del corte, donde empieza a eliminar la frecuencia de ahí en adelante. Listo, continuamos con el siguiente. Nuestro siguiente ejercicio nos indica que implementa un sistema de medición de temperatura con un LM35 mediante una etapa de amplificación con un amplificador de instrumentación AD620. Garantiza un voltaje de 10 voltios cuando su temperatura es de 70 voltios. Entonces, primero que todo, vamos al simulador y validamos esta parte del ejercicio. Listo, entonces ya tenemos aquí todo montado, nuestro sensor de temperatura en 70 voltios. Entonces vamos a, bueno, ya realizamos el cálculo para buscar la resistencia de ganancia. Nos dio 3.7 kiloohmios en nuestros cálculos. Entonces me tiene que arrojar aquí 5 voltios. Entonces aquí procedemos a simular. Por ahora escondemos aquí esta parte. Perdón, 10 voltios era lo que tiene que botar el ejercicio. Entonces efectivamente los 10 voltios me los arroja cuando tengo temperatura en 70 voltios. La siguiente parte del ejercicio dice: conecte la salida de la etapa de amplificación a la entrada del filtro del paso 4. Efectivamente, pues se muestra aquí el voltaje que aquí me arroja. Alimento el circuito prediseñado en el anterior ejercicio y ya están conectados. La siguiente dice: conecta la etapa no inversora del amplificador de instrumentación a un generador de señal y configura una señal cuadrada de 300 Hz con la menor amplitud posible. Entonces vamos al simulador. Entonces aquí ya montamos nuestro punto de ejercicio, donde se montó un generador de señal a nuestro osciloscopio, y aquí ya se encuentra funcionando como os pide el ejercicio, con 300 Hz a la menor amplitud posible. Entonces esta es la imagen que me arroja el simulador. Entonces continuamos con la siguiente parte. Dice: verifique la salida del filtro. Entonces en este caso, pues como estamos viendo frecuencia, entonces no cambia nuestra imagen, va a ser igual a la del anterior ejercicio, con nuestro punto de corte a los 200 Hz. Entonces aquí ya es más claro la frecuencia donde inicia a cortarse. Pues esto nunca es preciso, pero si empezamos a ver que 200 ya empieza la caída del corte del resto de frecuencias. Listo, continuamos con el siguiente ejercicio. Creo que ya terminamos. Efectivamente ya terminamos y vamos a grabar el video para subir. Muchas gracias.